Hoy les hablaremos sobre la influencia que tienen las tendencias universales de los elementos arquitectónicos y artísticos de la Iglesia San Francisco de Guayaquil. Guayaquil posee importantes edificaciones que forman parte de su patrimonio turístico y cultural. Entre ellos destaca la Iglesia San Francisco, uno de los templos más representativos de la ciudad, cuya arquitectura y elementos artísticos reflejan las influencias de tendencias universales presentes en el Ecuador. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de Guayaquil y a la labor evangelizadora de la orden franciscana, convirtiéndose en un símbolo de identidad religiosa y cultural de la ciudad. A lo largo de los años, este templo ha sido restaurado y preservado para mantener su valor histórico, permitiendo que tanto habitantes como visitantes conozcan una parte importante del legado arquitectónico y artístico del país. En la actualidad, la Iglesia San Francisco continúa siendo un espacio de encuentro, fe y admiración por su riqueza patrimonial. El arte ecuatoriano ha recibido la influencia de diferentes corrientes artísticas y arquitectónicas desarrolladas a lo largo de la historia. Estas influencias pueden observarse en numerosos templos religiosos que forman parte del patrimonio cultural del país. En este documental analizaremos la Iglesia San Francisco de Guayaquil para reconocer los principales elementos arquitectónicos y artísticos, así como las tendencias universales presentes en su construcción y ornamentación. En 1600 se fundó el convento de San Francisco con un templo el cual era asistido por 2 sacerdotes, ubicándose en un solar contiguo al puerto de la Marina. Esta primera edificación fue construida por Pedro de Acosta. Este convento se quemó en 1683, aunque en lo posterior fue reconstruido, pero tras los muchos ataques de piratas a la ciudad, se volvió a quemar. Entonces, en 1692, el Cabildo Abierto se reunió con los franciscanos para elegir un nuevo sitio, volver a edificarlo, y fue elegido el sitio de la plazuela de Don Francisco Solís. La orden franciscana se trasladó a la ciudad nueva y construyó un convento en la parte más alejada del poblado en 1702. El nuevo templo franciscano tuvo que afrontar varios incendios nuevos y ataques de pirata, además de la oposición de las autoridades de Guayaquil. La edificación fue construida en el Gran Incendio de 1896 y con las donaciones que hizo doña María Natividad la reedificaron del templo a inicios del 30 de julio de 1899. Las torres fueron reconstruidas, así como también se ornamentó su interior con 15 altares de estilo gótico, esculturas y obras de arte. Esta nueva edificación fue inaugurada en 1902. La actual edificación del templo fue realizada en 1956 por el ingeniero Modesto Luque Rivadeneira, el cual siguió el modelo de las líneas de la antigua iglesia de madera que existía en los primeros años del siglo XIX. La Iglesia San Francisco tiene sus orígenes en la época colonial y está vinculada con las órdenes franciscanas. A lo largo del tiempo ha recibido varias reconstrucciones debido a los incendios que han afectado la ciudad. La última edificación fue en 1956, que ahora actualmente sigue siendo uno de los templos más importantes que tiene Guayaquil. Gracias a su ubicación en el centro histórico de la ciudad, la Iglesia San Francisco forma parte de los recorridos turísticos y culturales más importantes. Cada año recibe la visita de numerosos turistas nacionales y extranjeros, quienes acuden para admirar su arquitectura, conocer su historia y participar en las festividades religiosas. Su conservación representa un aporte significativo a la protección del patrimonio histórico y cultural de Guayaquil, convirtiéndola en un símbolo de identidad para la ciudad. Al observar la Iglesia San Francisco nos encontramos ante un conjunto de elementos arquitectónicos que son fundamentales para entender nuestra identidad urbana. Hoy también nos detendremos a analizar lo que hace que esta estructura sea un hito en el centro de la ciudad. Fachada principal. Comenzando por la fachada principal, podemos notar una composición que, aunque esté construida en el siglo XX,
respeta cánones tradicionales de equilibrio y simetría que definen la presencia del templo frente a la plaza. Es el primer puesto de encuentro visual para el visitante. Si elevamos la mirada hacia las torres, podemos observar elementos que no solo cumplen una función estética, sino que marcan verticalidad en el paisaje urbano de Guayaquil, sirviendo como referentes de orientación histórica desde cualquier punto de la plaza de San Francisco. Nave central. Al adentrarnos a la nave central nos revela la verdadera magnitud del espacio interior. Su diseño está pensado para guiar la mirada y el sentimiento del espectador hacia el altar, utilizando proporciones que generan una sensación de amplitud y respeto, característicos de los grandes templos religiosos. Capilla y detalles. No podemos ignorar la capilla superior y el minucioso trabajo en sus columnas y detalles constructivos. Cada línea, cada soporte y cada detalle en la estructura no fue puesto al azar. Responden a un lenguaje arquitectónico que busca perdurar en el tiempo, a pesar de los desafíos históricos que la edificación ha enfrentado. Estos elementos arquitectónicos, desde la fachada que nos da la bienvenida hasta la solidez de sus columnas internas, son los que nos permiten que la iglesia San Francisco se mantenga en un eje central en el desarrollo histórico y urbano de nuestra ciudad. Reconocer estos detalles es, en esencia, reconocer la importancia de nuestra propia arquitectura religiosa como parte de un patrimonio que nos pertenece a todos. En el interior de la iglesia encontramos importantes manifestaciones de arte sacro. Destacan el altar mayor principal decorado con pan de oro, las esculturas distribuidas en 6 nichos y las imágenes de dioses que forman parte del patrimonio artístico de la iglesia. En el altar mayor de la iglesia destacan por su estilo neogótico y su tablero tallado de madera de cedro con láminas de oro. Sobresalen las esculturas polacrimadas de santos en sus altares y las imágenes de santos en altares laterales y hornaciones que albergan esculturas de madera policromada de gran valor histórico y devocional. La iglesia de San Francisco presenta características relacionadas con la arquitectura religiosa, desarrollada durante la época colonial y conserva influencias renacentistas, visibles en algunos de los elementos decorativos y artísticos. Estas tendencias universales llegaron al Ecuador y contribuyeron al desarrollo de la arquitectura religiosa nacional. En relación con la arquitectura religiosa nacional, la Iglesia de San Francisco de Guayaquil muestra cómo las tendencias universales, el renacimiento gótico y el barroco, llegaron al Ecuador y se adaptaron a las condiciones locales, como el uso de materiales propios, madera de la colonia de hormigón en el siglo XX, resiliencia histórica, reconstruida varias veces tras incendios y ataques, reflejando la persistencia de la fe y la comunidad. Influencia de la identidad religiosa nacional. Su evolución evidencia la transición de la arquitectura colonial hacia estilos modernos sin perder el carácter sacro y artístico. Entre las principales obras destacadas de la iglesia se encuentran el altar mayor de mármol, las esculturas religiosas ubicadas en los 6 nichos principales y las diferentes imágenes que forman parte del patrimonio artístico y cultural. Historias y leyendas de la Iglesia San Francisco de Guayaquil. Una de las más representativas de esta construcción católica es que en sus inicios existió un fray denominado el Fray Simplón y sus palomas. Cuentan que en aquel tiempo hubo un movimiento telúrico, un terremoto, el cual causó daño a su estructura, parte de su estructura y sus torres. Y la fe de este fray fue tan fuerte que pidió al Altísimo la reconstrucción, ya que no poseía con los medios económicos para poder reconstruir. Y fue entonces que sucedió un milagro, que dichas palomas, alrededor de una noche, lograron con la reconstrucción. Es por eso que las palomas forman parte de símbolos muy representativos de esta construcción icónica, parte de la urbe porteña.